Bienvenidos a esta segunda parte de la práctica 3 del Manual de Prácticas de Economía Pecuaria. En esta ocasión vamos a continuar con el tema del uso de la herramienta Solver para resolver problemas de programación lineal y en esta ocasión aplicado a un problema que es muy común en la práctica zootécnica, que es el balanceo de raciones a mínimo costo para el ganado. Vamos a utilizar entonces el complemento Solver para este fin y para ello vamos a ocupar este archivo que ahora mismo espero ya hayan descargado. Si no, pueden descargarlo tanto de la página de YouTube, de la descripción del video, como también lo pueden descargar de la página del manual de prácticas en el botón que tiene el nombre de este archivo. Vamos entonces les decía, a llevar a cabo este balanceo de raciones. Se trata de una dieta que es para corderos en engorda y para la cual vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Los ingredientes que vamos a utilizar y nos indica en este cuadro es el heno de alfalfa, al cual le vamos a asignar la literal de X1, el grano de maíz 2, avena 3, sorgo X4 y pasta de soya X5. Y el problema consiste en balancear una dieta con estos ingredientes que tiene estos contenidos nutricionales, que es lo que tenemos aquí, son nuestros coeficientes técnicos del problema. Y se trata de encontrar la combinación de estos ingredientes que satisfaga las necesidades que tenemos del lado derecho. Un total de 100% de inclusión de la dieta, donde cada kilogramo de materia seca contiene 2.5 megacalorías de energía metabolizable. Una dieta que contiene un mínimo de 14% y vamos a ver más adelante que vamos a fijar un máximo de 18% para estos corderos. No puede tener más de 18% de proteína la dieta. Y en fibra cruda vamos a fijar un mínimo del 17% que favorece el movimiento ruminal, pero vamos a fijar un máximo del 25%. Entonces, el objetivo de la dieta es encontrar la combinación de estos ingredientes que satisfaga estas restricciones y que sea al costo más bajo. Si yo quiero representar algebraicamente el objetivo del problema, decimos que el objetivo del problema trata de minimizar Z, que es la literal con la que representamos el objetivo, de manera general, y que Z es el costo de la dieta. ¿Cuál es el costo de la dieta? Pues los kilogramos, la cantidad de alfalfa que yo agregue, multiplicada por lo que cada kilo cuesta, más los kilogramos de grano de maíz multiplicado por lo que cada kilogramo cuesta, más los de avena por lo que cuesta, más los de sorgo por lo que cuesta cada kilogramo, más lo que agrego de soya por lo que cuesta cada kilogramo de soya. Y esto me va a dar el costo total de la dieta y se trata de minimizar este valor que está sujeto a las siguientes restricciones. Y las restricciones son las que hemos establecido. La primera es de un total de materia seca. Quiero que la combinación tenga 100% de materia seca. Después vamos a ver cómo lo aplicamos a base húmeda. Pero entonces le vamos a decir que X1 más X2 más X3 más X4 debe ser igual a 1. Vamos a balancear un kilogramo o un 100% que representamos igual con un número 1. Y después vamos a balancear, por ejemplo, para energía metabolizable. Vamos a poner un mínimo de energía metabolizable. Y aquí vamos a indicar que la cantidad de alfalfa, por lo que cada unidad de alfalfa, cada kilo de alfalfa contiene de energía metabolizable, más las unidades, los kilogramos de grano de maíz, por lo que contiene cada uno, más X3 por 1.85 más X4
por 3.1, estamos multiplicando las cantidades que va a adoptar la variable, la x1, x2, x3, x4 y x5 por su contenido de energía metabolizable, más x5 por 3.2. Esto debe ser mayor o igual a 2.5 megacalorías por kilo, que es lo que estamos especificando con esta restricción anterior. De esta manera podemos tener las restricciones de todos los demás ingredientes. En el caso particular de la proteína cruda, vamos a tener dos restricciones que van a ser muy parecidas. Primero, la cantidad de alfalfa por el 17% o 0.17 más x2 por 9.2% más x3 por 8% más x4 por 8.5 más x5 por 44% debe ser mayor o igual al 14%, pero esta misma, si repito todo esto, este sería el mínimo de proteína cruda y el máximo de proteína cruda sería repetir toda esta, pero aquí cambiaría que debe ser menor o igual al 18%. Entonces tengo una restricción para el mínimo y una para el máximo. Lo mismo voy a tener para la fibra cruda. Y otro conjunto de restricciones serán aquellas que yo tenga que especificar si quiero que, por ejemplo, el heno de alfalfa vaya en una cantidad mínima o que el grano de sorgo vaya en una cantidad máxima. En este ejercicio puede no ser el caso, pero si agregamos ingredientes que tienen límites en lo que se puede agregar, por ejemplo, pollinasas, por ejemplo, grasas, por ejemplo, urea, que tienen límites que no podemos pasar, entonces este tipo de restricciones son muy convenientes. O al revés, ingredientes que es necesario agregar en cierta cantidad, como suele ocurrir con las premezclas vitamínicas o minerales que van en una cantidad fija, como la melaza que cuando se utiliza para mejorar la textura y entonces disminuir polvo, entonces va en un mínimo que debe agregarse. También se pueden poner restricciones de mínimos y máximos para los ingredientes. Voy a suponer que ahora por la característica de la paca de avena, que tal vez está un poco mohosa y el nutriólogo no quiere agregar una cantidad muy alta, establece un máximo de 15% para la avena. Entonces serían 150 gramos en un kilo, que es lo que estamos balanceando, y yo pondría una ecuación de un máximo de avena, donde diría, cuando agrego alfalfa, ¿cuánto estoy agregando de avena? Pues su coeficiente sería 0. Recuerden que estamos en una restricción de máximo de avena. Y el razonamiento, aunque parece simple y un poco lógico y hasta ligeramente absurdo, decir, cuando agrego alfalfa, ¿cuánto estoy cubriendo de avena? 0. Es necesario hacerlo este razonamiento para entender con la lógica. Cuando agrego maíz, ¿cuánto estoy agregando de avena? ¿Cuánto cubro de la necesidad de avena? 0. Cuando agrego avena, x3, ¿cuánto cubro de la necesidad de avena? 1, la unidad. Por cada unidad que agregué de avena, cubro una unidad del requerimiento máximo de avena. Y luego x4 por 0 más x5 por 0, siguiendo la misma lógica. Y esto debe ser menor o igual a 150 gramos en un kilo, al 15%. ¿Sí? Esta sería una restricción de máximo de avena. Ustedes ya están pensando desde luego que x1 por 0, todo número multiplicado por 0 da 0, entonces se eliminan. Y todo número multiplicado por la unidad da el mismo número. Entonces nosotros podemos simplificar esta ecuación y escribirla como que x2 debe ser menor o igual, perdón, x3, que es la avena, debe ser menor o igual a 150 gramos. Pero la lógica con base en la cual llegamos a esta ecuación más simplificada es esta,
que nos permite ver cómo la ecuación parte del mismo razonamiento con el que estamos haciendo el resto de las ecuaciones. Esto es el planteamiento teórico del problema y ahora vamos a ver cómo lo vamos a resolver en Excel. Voy a pasarme a la hoja de cálculo que, como les decía, ustedes pueden descargar de la plataforma de prácticas, de manual de prácticas. De hecho, deben hacerlo para repetir el ejercicio. Y ahora yo tengo acá arriba mi cuadro de datos, que es el mismo que copié y pegué en la pizarra en la que estábamos trabajando antes. Y acá tengo un cuadro de fórmulas donde vamos a representar las ecuaciones algebraicas en el lenguaje en el que Excel nos pueda entender. Recordamos que nosotros vamos a balancear ahorita, vamos a pedir como incógnita cuánto vamos a agregar a la dieta de alimento en base húmeda. ¿De acuerdo? Entonces, como hacemos siempre, vamos a poner la unidad, suponiendo que agregáramos 1 kilo de cada ingrediente. Y acá vamos a tener el total. Es lo primero que vamos a hacer. Vamos a balancear. Aquí es muy importante que balancemos para base húmeda y restringamos la base seca, como vamos a ver a continuación. Ahora, ¿cuánto es la base seca que corresponde a 1 kilogramo de base húmeda? Bueno, esta cantidad de alfalfa, si multiplicamos por la materia seca, contiene 900 gramos. Y si lo hacemos en el resto, tenemos los contenidos de base seca de cada ingrediente. Y si copiamos abajo la suma, tenemos ahora que 5 kilos de base húmeda, 1 kilo de cada ingrediente, aportan en total 4.480 kilos de base seca. Y ahora esta base seca, recuerden que nuestros contenidos nutricionales están expresados en base seca. Entonces vamos a utilizar la base seca para calcular cuánto está aportando esta dieta de cada uno de los nutrientes. Vamos a multiplicar la base seca y vamos a fijar, como hicimos también en el ejemplo anterior, solamente la fila y no la columna. Lo que queremos es utilizar esta fórmula para copiarla también para la proteína y para la fibra. Y para ello vamos a multiplicar siempre por la fila 13, porque ahí está la materia seca. Pero la B, y es muy importante que se aseguren que no han fijado la B, porque si fijan la B, están multiplicando siempre por B13 y no haciendo que en la siguiente columna, cuando lo copien a C, ahora multiplique por C13, por D13, por E13. Estarían multiplicando todo por la cantidad de alfalfa y sería un error, y es un error que frecuentemente se comete. Entonces vamos a multiplicar B13, fijada la fila 13, por el contenido de energía metabolizable para calcular esa cantidad de materia seca, cuánto está aportando de energía metabolizable. Damos Enter, copiamos a la derecha y esta misma fórmula podemos copiarla tanto para proteína cruda como para fibra cruda. Y después aquí vemos cómo efectivamente es B13 por B4. Aquí está seleccionado el rojo que debe estar multiplicando el contenido de alfalfa de energía metabolizable. Y por otro lado, cuando me voy aquí a la columna F, vemos que efectivamente la letra de la columna se actualizó. Ya no es B, ya es F, pero sigue siendo 13. Y cuando me voy acá abajo, en el aporte de fibra cruda de la pasta de soya, vemos como el 13 sigue manteniéndolo. Se actualizó F6 porque ahora ya no está multiplicando por el de energía metabolizable, sino por el contenido de fibra cruda. Y también se actualizó la F para que no multiplique por la alfalfa, sino por la pasta de soya. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ya aquí todos nuestros aportes nutricionales de la dieta que estamos balanceando. Copiamos hacia los totales. Y al final lo que sí tenemos que hacer es multiplicar para calcular el costo de la dieta por la base húmeda, porque recuerden que ahora lo que estamos obteniendo es base húmeda. Vamos a multiplicar por el costo y le vamos a dar Enter y vamos a copiarlo
de tal manera que esta dieta, y aquí voy a hacer la suma, me propone sumar hacia arriba, recuerden, hay que cambiar y sumar acá. Es una dieta con 5 kilos de base húmeda, con 4.480 de base seca y con estos contenidos nutricionales de energía metabolizable, proteína cruda y fibra cruda. Ahora lo que vamos a hacer es cargar los parámetros del modelo de programación lineal. Para eso recuerden que vamos a Solver y aquí, bueno, en el menú datos debe aparecer Solver. En el caso de que no esté disponible Solver y no lo hayan descargado aún, pese a que ya explicamos en la práctica anterior cómo hacerlo, regresan a la práctica, busquen en la descripción de la práctica donde dice dar de alta el complemento Solver, vayan a esa parte del video y repitan el procedimiento. Vamos a dar entonces Solver, ya todos deberían tener cargado el complemento y vamos a cargar los parámetros del problema. Primero nos pregunta ¿cuál es el objetivo? Pues desde luego es que el costo total, este que yo tengo en rojo, sea del valor mínimo. Aquí seleccionamos G17 y seleccionamos establecer como mínimo. Y me pregunta ¿cuáles son las variables que vamos a estar cambiando? Bueno, pues el contenido de la inclusión de cada uno de los ingredientes, las celdas que tenemos de B12 a F12, ahí es las variables, ahí está X1, X2, X3 y X4, ¿sí? Y me pregunta a qué restricciones está sujeto. Vamos a poner que está sujeto a las siguientes restricciones. Y aquí vamos a ver cómo nos ayuda tener este cuadro de mínimos y máximos para hacer más rápidas las restricciones y evitar también errores. Vamos a decirle que el total de lo que hay aquí, todos los totales de los aportes en base seca, en base húmeda, etcétera, deban ser menores. Primero vamos a seleccionar mayores o iguales que los valores mínimos, ¿sí? Y aquí en valores mínimos hemos puesto nuestras restricciones. En base seca, en base húmeda, perdón, ponemos un mínimo de 0 y un máximo de 100, que son límites que son inalcanzables. Cuando ponemos estos límites, le estamos diciendo al problema que esa restricción no me preocupa. Podríamos no poner nada y no incluir esa restricción, pero insisto, es útil para hacer más ágil el llenado de este cuadro y evitar cometer errores. Entonces vamos a decirle que el total debe ser mayor o igual a los mínimos, y vamos a agregar ahora, y vamos a decir que el total, ¿sí?, debe ser menor o igual a los máximos que tenemos acá, ¿sí? Entonces ya establecí una restricción donde digo que los totales sean mayores o iguales que el mínimo y menores o iguales que los máximos. Aquí ahora, como ven, en los máximos tenemos en base seca es lo mismo, 1 mínimo, 1 máximo, el resultado último va a ser 1. Forzosamente porque queremos balancear para 1 kilo de batería seca. Después nos habla de la energía metabolizable, un mínimo de 2.5 y un máximo de lo que quiera. Es imposible que llegue a 100 y yo pongo un número que no es alcanzable para que no signifique una restricción para el problema. En cambio, en proteína y fibra cruda, si ponemos un mínimo de 14 y un máximo de 18 y un mínimo de 17 y un máximo de 25, que es lo que buscamos. Vean que aquí estoy expresándolo en términos de decimales, que si balanceamos 1 kilo serían 140 gramos como mínimo y un máximo de 180, que representarían el 14 y el 18% de 1 kilo. Muy bien. Ahora vamos a agregar otras restricciones. Las restricciones que tienen que ver con los ingredientes. Yo le voy a decir que la materia seca, esta materia seca que estamos aportando, ¿sí?, tenga que ser, como estoy balanceando para 1 kilo, mayor o igual que los mínimos que le estoy exigiendo aquí, ¿sí? Y después le voy a agregar y le voy a decir que la materia seca tenga que ser menor o igual, y hago clic aquí en restricción, a los máximos que estoy poniendo acá. Nuevamente, cuando pongo 0 y 10, estoy poniendo límites que no significan una restricción para el problema. En cambio, en el grano de maíz, que ahora estamos restringiendo que meta por lo menos 0.05%, perdón, que meta al menos 5% de maíz,
porque lo queremos para este problema, para aprobar este tipo de restricción, le estamos indicando que el maíz tiene que ir por lo menos en 5%. Puede ser porque ya está disponible, puede ser porque el nutriólogo considera que hay un nutriente que el maíz en particular tiene y que requiere el ganado, pero estamos imponiendo un mínimo forzado del 5%. ¿Sí? Ya que está esto, le damos a aceptar y es el momento en que revisamos nuestros parámetros. Efectivamente, la restricción es, la función objetivo es G17, la celda en rojo, debe ser un valor mínimo, cambiando la celda de B12 a F12, efectivamente corresponde con lo que queremos, y después está sujeto a las restricciones que ya explicamos hace un momento. Las que tienen que ver con los ingredientes son las primeras que aparecen, y después la tercera y la cuarta corresponden a los nutrientes. Verificamos que esté convertida las variables en restricciones no negativos, que en este caso todas las variables tienen restricción, entonces no habría problema. Y el que tenemos seleccionado el método simplex y damos resolver. Y como vemos, dice que Solver encontró una solución que se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Nosotros más adelante vamos a trabajar con el informe de sensibilidad, para lo cual lo voy a pedir ahora y le vamos a dar a aceptar. Ahora bien, lo primero que vamos a hacer es analizar la solución que nos está brindando. Vemos que nos da como solución que se agreguen 556 gramos de maíz en un kilo, que eso va a representar el 5%, 50 gramos de materia seca por kilo, que se agreguen 536 gramos de avena, 272 de sorgo y 248 de pasta de soya, y que representan estas cantidades en base seca, de tal manera que aquí está cumpliendo la restricción que le establecimos. Exactamente 1 kilo de materia seca. Y que el aporte en energía metabolizable efectivamente nos está cumpliendo lo que le pedimos, que era un mínimo de 2.5. Obviamente este límite es inalcanzable, pero está cumpliendo el mínimo que le exigimos. Y por otro lado, que en proteína cruda estamos aportando el 16.2%, 162 gramos por kilo, que está dentro de los límites que establecimos del 14 y el 16, y que la fibra cruda está en 170 gramos, que también se encuentra dentro del límite que le establecimos. En total, esta dieta cuesta 5.84 por kilogramo de materia seca, y es el costo más bajo que podemos obtener, porque, como recuerdan, la programación nos garantiza que no hay otra combinación de estos ingredientes que satisfaga las necesidades que le impusimos y que tenga un costo más bajo. Es una garantía matemática, no hay ninguna otra combinación, por eso podemos afirmar que esta es una dieta a costo mínimo, ¿sí? Es el costo más bajo que satisface las restricciones que le pusimos y que ocupa los ingredientes que tenemos disponibles. ¿De acuerdo? También vemos aquí cómo este 50% corresponde, este 5% corresponde con este valor que exigimos, y que el heno de alfalfa, que aquí había puesto yo un máximo del 10%, como no lo está incluyendo, pues también lo está cumpliendo. Entonces vemos que efectivamente nuestro problema está resuelto, y está resuelto cumpliendo las restricciones que le especificamos. Antes de continuar a la explicación del análisis de sensibilidad, vamos a reflexionar sobre algo que comúnmente les ocurre cuando de manera independiente tienen que balancear una dieta. Es muy común que me pregunten: Doc, no me salió la dieta, me da que no encontró una solución. Una de las cosas que muchas veces ocurren, si es que el procedimiento lo han seguido bien, es que no han elegido de manera adecuada los ingredientes. Vamos a poner un ejemplo. Como vemos aquí en la energía metabolizable, yo tengo ingredientes que tienen hasta 3.2 de energía metabolizable por kilo. Si yo quisiera una dieta con más de 3.2 kilogramos de energía metabolizable, sería una dieta imposible, porque ningún ingrediente tiene más de o al menos lo que le estoy pidiendo.
Entonces, si yo pidiera una dieta con 3.3 megacalorías de energía metabolizable por kilo, pues aunque metiera toda la dieta de soya no alcanzaría, porque metiendo todo de soya apenas llegaría a 3.2. Por eso, aquí eso no sería una dieta alcanzable. Lo que en cambio sí alguien podría pensar que podemos pedirle entonces una dieta con 3.2 porque es el límite, ¿no?, de lo que da la soya. Pero para alcanzar una dieta de 3.2 tendría que meter 100% de soya. Y al meter 100% de soya, como la soya tiene 44% de proteína, se pasaría del máximo que le estamos pidiendo de proteína cruda. Y además, como la soya tiene 6.6 apenas de fibra cruda, aunque metas toda la soya, la mayor cantidad de fibra cruda que puede tener la dieta es 6.6 y no estarías llegando al mínimo de 17 que estamos poniendo. Entonces, eso es algo que normalmente ocurre, le estamos exigiendo a los ingredientes que aporten más de lo que es posible para ellos y por eso es muy frecuente que cometan errores. Vamos a ver cómo esto efectivamente funciona. Yo voy a pedirle una dieta con 3.2, un mínimo de 3.2 megacalorías de energía metabolizable por kilo. Le doy Solver, le doy Resolver y me va a decir que Solver no encontró ninguna solución. Estuvo metiendo algunos valores y de todas maneras no pudo alcanzar lo que le pedíamos, ¿sí? Entonces vemos cómo efectivamente al pedir esta dieta estamos forzando a algo que es imposible. Tengamos cuidado entonces, recuerden que en nutrición nos decían que si queremos alcanzar, por ejemplo, 17% de proteína, pues tendría que incluir un ingrediente que tenga más del 17 y otro que tenga menos para que busque una combinación óptima. Bien, entonces, visto este tema, este primer tema, vamos ahora a pasar a analizar el informe de sensibilidad. Para ello, lo que voy a hacer es regresar el valor a como estaba, en 2.5 aquí en el mínimo que necesitamos. Le vamos a pedir nuevamente Solver que resuelva, que modele los datos. Y como ya tengo el informe de sensibilidad de la solución anterior, que estaba bien, lo voy a dejar. Le damos a aceptar. Y vamos ahora al informe de sensibilidad. Voy a hacerlo un poco más grande para aprovechar la pantalla y que puedan ustedes ver mejor los números. Y acá nos está mostrando la parte que en realidad nos interesa mucho, que es esta de donde analizamos la sensibilidad de los ingredientes. Vamos a revisar entonces el informe de sensibilidad y primero vamos a referirnos a la alfalfa y nos vamos a fijar entonces en el coeficiente objetivo. Recordemos que el coeficiente objetivo es el coeficiente que va en la función objetivo. En este caso es el precio del kilogramo de alfalfa en base húmeda. Y me dice que tiene aumento permisible de 1 exponente más 30. Esto es, como decíamos antes, es infinito. Podría aumentar todo lo que quiera y el valor final va a seguir siendo 0. Esto es evidente porque fue el ingrediente que no metió. Es un ingrediente que no metió al problema, en la solución del problema. Y no lo metió porque no es un ingrediente que sea competitivo con relación al resto. Es muy caro. Y entonces ya a 4 pesos es caro. Y aunque aumentara su precio, todo lo que quiera aumentarlo, seguiría sin meterlo. Es un ingrediente que no va a incrementar. Y nos dice que su reducción permisible es de 1.47. Es decir, que si de 4 pesos su precio bajara 1.47, 4 menos 1.47, a partir de ahí ya estaría incluyendo la alfalfa como parte de la solución. Es un ingrediente que es poco sensible a cambios en el precio, puesto que para arriba puede aumentar infinito y para abajo tiene que reducir casi a la mitad su precio, 1.47, que sería mucho. Vamos a ver los otros ingredientes cómo se comportan. El grano de maíz también terminó con un valor final de 0.5 que fue forzado, recuerden, porque le impusimos un mínimo del 5%. Y dice que si tuviera que incluirlo, que su coeficiente efectivo es 5.8,
Y bueno, para que sea un valor distinto a este forzado, a este que fue forzado, tendría que reducir su precio en 4.63. Este todavía es menos sensible. En realidad es un ingrediente que no está compitiendo de manera adecuada, por ejemplo, con el sorgo, ¿sí? No lo está incluyendo, pero tendría que cambiar mucho su precio para que lo incluyera. En el caso de la avena, incluyó 53% de la materia seca, 536 gramos, cuesta 2.25 el kilo y podría aumentar hasta unos 75, fíjense. De 2.25 todavía se subiera hasta 4 pesos, todavía sería conveniente meter avena. Todavía sería. Y tendría que reducir, bueno, aquí es irrisorio porque se baja de lo que cuesta 54 pesos, que si sigue bajando el precio lo va a meter siempre. ¿Sí? Aquí lo que me está diciendo que lo va a meter siempre en la avena, va a ser un ingrediente que lo va a meter siempre, aunque no costara nada, bueno, que fuera muy barato, si baja el precio obviamente lo va a seguir metiendo, pero si sube podría subir todavía a unos 75 y aún sería conveniente incluirlo. En el caso del sorgo, el valor final fue de 271 gramos para un kilo, su coeficiente objetivo, su precio es de 6 y, podría reducirse en todo, ¿sí? Y de cualquier manera lo seguiría incluyendo y solamente subiendo 2.49 ya elegiría meter otro ingrediente. En el caso de la soya, vemos que puede aumentar todo lo que quiera. Puede aumentar todo lo que quiera y lo va a seguir incluyendo porque es un ingrediente que aquí se vuelve indispensable, ¿sí? Nosotros si quisiéramos hacer una dieta como esta sin soya sería imposible y lo que tendríamos que hacer es buscar un ingrediente que sustituya en concentraciones lo que la soya está aportando. Entonces sería muy difícil, bueno, tendríamos que sustituir el ingrediente porque incluso me dice que sin soya, este hecho de que aunque suba todo lo que suba hay que meterlo, lo que me está indicando eso. Y a menos que la soya bajara a 4.35, entonces seguramente incrementaría el porcentaje de inclusión que está aportando ahora. Claro, cada una de estas soluciones, vamos a recordar, cada uno de estos análisis de sensibilidad, de estos límites, valen cuando todo lo demás permanece constante. Si hay un cambio de más de un ingrediente, pues valdría la pena volver a correr el problema para encontrar la nueva solución y los nuevos límites, aunque estos datos nos hablan muy bien de hasta dónde esta solución permanece viable. Vamos a hacer un ejemplo. Vemos que ahora la alfalfa no la ha incluido y que la incluiría si redujera su precio en 1.47, 2. Entonces, nosotros vamos a ver si reducimos en 1.47, que sería menos que esto, y si reducimos en 1.48, y debería ocurrir que con este no la incluya y con esta reducción sí la incluya. Vamos a regresar a nuestro problema. Y en la alfalfa, que tenemos este valor de 4 pesos, yo voy a agregarle una fórmula antes, ponerle igual, y le voy a reducir menos 1.47, que sería el valor a partir del cual aún no lo debe incluir. Y vemos que quedaría en 2.53. ¿Sí? Recuerden que le pusimos un máximo de 10% a la alfalfa. Aquí con esa reducción aún no debería incluirlo. Le vamos a poner resolver. Le damos resolver y vemos cómo la solución del problema no cambia. La alfalfa sigue sin incluirse. En cambio, si ahora regreso al precio de la alfalfa y en lugar de reducir 1.47 reduzco 1.48, que ya está por encima del límite que me dio el informe de sensibilidad, y ahora la alfalfa cuesta 2.52. Si doy solver, ahora vemos que la alfalfa está incluida en el 10% que le puse como máximo. Ya cambió el problema y el límite, el informe de sensibilidad es tan sensible como en 1 centavo. Vean, reduciéndole, como vimos acá, 1.47 no cambiaba la solución, pero al reducirle 1.48 entonces ya cambia. Y eso nos confirma que efectivamente el análisis de sensibilidad nos da los límites
con respecto al coeficiente objetivo, dentro de los cuales se mantiene viable la solución del problema. ¿Sí? En el caso de los balanceos de raciones, el informe de sensibilidad con respecto a las restricciones tiene menos sentido. Nos indicaría cada vez que le exijo una unidad más, por ejemplo, de proteína cruda, cuánto va a cambiar el costo de la dieta. Si en lugar de 14 le exijo 17, pero por unidad y no por porcentajes, ¿cuánto estaría cambiando el precio? Es menos útil, en realidad no lo ocupamos. Lo que nos interesa mucho al momento de tomar decisiones es los límites de los precios, porque si yo soy el que está balanceando la dieta de una explotación, de un rancho, y me cambian los precios, con estos límites yo sé en cuáles precios me preocupa más, cuáles me preocupa menos, cuáles debo estar vigilando en el mercado con más detalle, cuidando que no pasen de los límites que soporta la dieta que estoy proporcionando ahora. Y bueno, de esta manera es como aplicamos la programación lineal a solucionar problemas de balanceo de raciones a mínimo costo. En este caso hicimos un ejercicio en el que queremos balancear una cantidad fija, 1 kilo, ¿sí? A veces no lo hacemos así, no queremos una dieta con ciertos contenidos nutricionales, sino a veces queremos lo que va a comer una vaca, ¿sí? La ración para una vaca. Y ese ejemplo lo veremos en otro video por si también les interesa. Ahora, aquí lo que vamos a hacer ahora es comprobar, una vez que ya vimos el análisis de sensibilidad, vamos a comprobar y a ver cómo utilizamos estos datos para ya balancear en base húmeda, que es lo que normalmente nosotros hacemos. Fíjense, vamos a suponer que yo tengo una revolvedora de, por ejemplo, 1500 kilos. Y lo que yo quiero entonces es saber en esa revolvedora cuánto de cada ingrediente le tengo que agregar. Vamos a dejar la dieta como estaba antes. Voy a quitar el aumento aquí. Voy a dejar en 4 pesos el heno de alfalfa y voy a pedir resolver para que me deje el valor como estaba antes con nuestra solución original. Y en este caso decimos que vamos a preparar 1500 kilos. Y ahora lo que yo quiero saber aquí es cuál es el porcentaje de inclusión en base húmeda. Quiero ver qué solución me dio, pero expresada en porcentajes para la base húmeda. Veamos. Aquí está cuánta base húmeda voy a proporcionar, 0 de alfalfa, con respecto a 1 kilo 112 gramos. Y aquí me dice cuánto de maíz voy a agregar con respecto otra vez a estos 112 gramos. Yo quiero saber qué porcentaje representa este y este del total de materia seca. Aquí abajo lo tengo de base húmeda. Aquí abajo lo tengo de base seca, pero me interesa de base húmeda porque es como yo lo voy a agregar a la revolvedora. Entonces, para sacar cuál es el porcentaje de inclusión en base húmeda de cada ingrediente, pues divido la cantidad de ese ingrediente que se está aplicando y lo divido entre el total de la materia seca que estoy dando por toda. Y fijamos el total, G12, lo fijo oprimiendo F4 o agregando los signos de pesos de manera manual, porque siempre vamos a dividir con respecto al total. Doy Enter y obviamente de heno de alfalfa estoy aportando 0%, pero de los demás ingredientes me dice que de grano de maíz es el 5.5%, 48, 22 de alfalfa, 24 de sorgo y 22 de soya. Y si yo sumo esto, de hecho vamos a sumarlo con el botón de autosuma. Si lo sumo, obviamente me tiene que dar 100% porque estoy sacando un porcentaje con relación al total. Y ahora, la pregunta es, ¿cuánto debo echarle a la revolvedora? Entonces, de alfalfa le tengo que echar el 0%. Multiplico el porcentaje por los kilogramos que vamos a preparar y los kilogramos los voy a poner fijo porque todos los demás los voy a multiplicar por esa misma celda. Le pongo fijo y copiamos a la derecha. Y aquí ya me dice que para cumplir estos porcentajes de inclusión
de base húmeda que corresponden a mi dieta, debo agregar estas cantidades de cada ingrediente: 75.79 kilos de maíz, 723 de avena, 366 de sorgo y 334 de pastas de soya. Y cuando yo sumo estos, ¿sí?, me va a dar justamente los 1500 que están acá. Y ahora ya nada más para comprobar, vamos a ver que efectivamente esta dieta contenga los contenidos nutricionales que nosotros le pedimos. Esto es solamente una comprobación, no había que hacerlo siempre, pero en este momento queremos hacer la comprobación. Les decimos que en base húmeda vamos a agregar estos kilogramos, los voy a traer de arriba simplemente con un igual y los voy a copiar a la derecha. Y aquí voy a hacer la suma. 1500 kilos, y que esto en base seca, esta cantidad en base seca va a ser multiplicado esto por su contenido de base seca que está acá arriba. ¿De acuerdo? Y le damos Enter. Y entonces cuando obviamente 0 es 0, no estoy agregando alfalfa, pero 75 kilos de maíz en base seca, base húmeda, representan 67,46 en base seca, y así con los demás ingredientes. Y esto aquí yo ya lo puedo copiar hacia abajo. Bueno, de hecho puedo copiarlo todo. Y ahora la energía metabolizable que aporta la dieta pues es multiplicando nuevamente base seca. Y aquí vamos a regresar a nuestro atajo de fijar la fila para que siempre multiplique por los kilogramos de base seca y yo pueda de una sola intención hacer todas mis fórmulas. Y vamos a multiplicar por el contenido de energía metabolizable que tiene este ingrediente que está aquí. ¿De acuerdo? Y ya le damos Enter. La alfalfa, insisto, no la está incluyendo, pero cuando yo copie abajo y luego copie a la derecha, me va a dar los contenidos de los aportes de cada ingrediente con respecto a cada nutriente. La 67 kilos de grano de maíz, 75 en base húmeda, son 67 en base seca y son 192 megacalorías de energía metabolizable, 621 kilos de proteína cruda y 1,35 de fibra cruda. Eso es lo que está aportando. Con la suma de cada uno de ellos, vamos a tener aquí los totales. Y ahora vamos a comprobar que efectivamente estos correspondan con las restricciones que impusimos. Vean, aquí hay 1300, voy a marcarlo con un color, 1349 kilos de base seca, y esos 1349 kilos de base seca contienen 3372 megacalorías de energía metabolizable. Si dividimos toda la energía, las megacalorías, entre los kilos, vamos a saber cada kilo cuánto tiene de energía metabolizable. Y efectivamente me dice que tiene 2.5 megacalorías de energía metabolizable por kilo de materia seca, que es lo que le habíamos pedido acá arriba. Simplemente es una comprobación, ya sabíamos que esto iba a ocurrir, simplemente estamos comprobando. Y también vamos a comprobar cómo 218 kilos de proteína cruda representan del total de materia seca el 16.2%, que es este que está cumpliendo acá, este 16.2% que está dentro del límite del 14 y el 18%. Y vemos también cómo si yo divido ahora los 229 kilos de fibra cruda con respecto al total de fibra de materia seca que tiene la dieta, me dice que tiene justo el 17%, que está dentro del límite que le pusimos, que era del 17 al 25%, y corresponde a este valor. Entonces, ahora ya independientemente de la cantidad que yo vaya a mezclar, si voy a mezclar 1500 kilos, pues aquí están esto es lo que debo meter de base húmeda en kilos a la revolvedora. Esto que está aquí lo voy a señalar con un color distinto. Esto es lo que debo incluir. Y estos tienen estos contenidos nutricionales, que fue lo que le pedimos. Y si yo quisiera revolver 750 kilos, pues serían estas cantidades. Si la revolvedora fuera de 500 kilos, serían estas cantidades. O si fuera un carro de 3000 kilos, pues serían estas cantidades.
y en todos los casos estaría cumpliendo las restricciones que le pedimos. Muy bien. Hemos ya visto cómo podemos balancear dietas a mínimo costo con la herramienta Solver que está incluida en Excel y cómo vamos a interpretar el análisis de sensibilidad en su parte del análisis de los ingredientes de las actividades para saber los límites del costo del ingrediente dentro de los cuales todavía lo podemos incluir, y también vimos finalmente cómo con esta solución, con el problema planteado de esta manera, podemos saber cuánto debemos agregar a una mezcla ya en base húmeda, que sería la solución práctica última que necesitamos. Espero que haya sido clara la explicación. Estoy atento a sus dudas y bueno, nos vemos en la siguiente práctica.